Corúa, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa Hangaroareca de la Corporación de Arte y Cultura Arapanui. Estamos mahingo a los Hanui Corúa y Tfahanei, o Hangaroareca, y Taunehenei, Pitautini, Pitia Hurumapiti, y Nei, y restaurante Moana. Mahani, Yorana Cue, ¿cómo estás? Muy bien, y me encanta estar grabando esta temporada de verano acá en Temoana. Oye, estoy fascinado. Mira estos preciosos cócteles, jugo maravilloso para que vengan a probar. Auspicio de Temoana también tenemos hoy día, nos acompañan nuestros auspiciadores Anaquena, Manabay Carolina, todo para darle el regalo y tenemos un nuevo auspiciador a nuestros Tucura. Preciosos invitados que vienen hoy. Sí, ¿quién es nuestro nuevo auspiciador? El de los vasos. Ayúdanos. Revive Arapanui. Qué entretenido, así que nuestros invitados se van a ir bien regaloneados con hartos regalos Tucura. Hablemos también un poco de las notas, Mahani. Seguimos con los talleres Tapatín Apoqui, estuvimos ahí enseñando lo que es Paru Majute, Titi Majute, Tatú, y también estuvimos en el festival Jocomanu. Oye, sí, estuvo... ¿Tú fuiste? Sí, yo estuve ahí Hubo un rato. harta convocatoria, estuvo muy bonito, fue en el horario de Sunset, entonces se armó un espacio demasiado grato para poder compartir. Y felicitaciones a los chiquillos que les ha ido demasiado bien con esta es la tercera versión. Claro, estuvo muy bonita esta propuesta, este plano general que se veía la música, disfrutando el sunset, y qué mejor ahí en Hangapico, un lugar cercano, no tan lejos del pueblo. Precioso. Y con todo familiar, habían carritos de comida, emprendedores vendiendo sus sándwiches, sus jugos naturales, no estuvo, pero increíble. Le damos desde aquí un fuerte y un cariñoso aplauso también, agradecimiento a todo el equipo que hizo posible todos estos encuentros musicales que son también para beneficio de la comunidad. Oye, Tucu, hoy tenemos como invitada a la candidata a UCA Arapanui 2022, que nos va a venir a contar... Ariki, que nos viene a contar sobre cómo es todo este proceso, qué fue la motivación que la hizo ingresar a ser candidata a Ariki. Así que ahí vamos a poder ir preguntándole y ir saliendo de todas las dudas que tenemos. Así es también. Y también, bueno, seguimos en todo el tema cultural y de Tapati. Vamos a tener al encargado de Tapati, a Cajangarrapu, que nos viene también a contar de todos estos preparativos, de cómo va todo, de que si es que viene alguna novedad en esta Tapati Arapanui 2022. Así que vamos a... Así es. Estamos mahingo y te joranei, tu umay a puoko pija Tapati Arapanui o Tjaretabana. Toona ingoako akahanga rapu tuki. Yorana, tío, desde Coe, muy bienvenido. Yorana Corúa Mahane. Bienvenido. Tenemos aquí un cóctel para ti. Cóctel sin alcohol, obviamente. Obvio que sí. Tío, cada muy timairaje, pejeta pati tu atuene te taunei, pejete maqueno, pejete hakter hanga iroto te administración coet pai puoko. Cada muy timairaje, me hanga hohondo, o taunei pita utini pitia hurma piti. Yorana te mahingo, kainga te hua ai tato, te feia pario kainga tato. E aroha toena ai mahatu te mahana ni o te atua. E a mo te korua pene i tapati piti tautini piti a hurma piti. Ai do tatu uka ai to mo te tatu tapati Arapanui. Maira yu tahe te waha tatoa. Mahakatika mahakneh tatu Tapati Arapanui angarina. Te mana uriwa pehe tapati atu haktere nei. Yohai haktikai ki te roero te hua ai e peira ki te ngā poki. Uia te honui o te roa Ese va a ser el enfoque. Kuya aka pa. Uia pe te roa nui te aka o te roa neo Tapati Arapanui. He hua ai tātou, te peira he ngā poki. Uia te me nunu. Rua rā wea, nā te nuna o tiuka e anga homeni te raua haktere, te raua anga, te raua kāhu, te raua himene. Nā e hakatika meni te raua roa no te ori, ro te gimnasio Koropaina Kori, e peira ko a, haktika meni turua puo haktere no te conjunto, con Richard, tuvo pugo con Pascual y Lorenzo Baeza Vega. Te tapati no está tu muy te hua ayer, come ya tu kitronio te COVID van a paitato. Ni caía peira y na comate tatu tapati. Mo tatu hakahangu tatu hai tatu mauarunga tatu tapati. Kai hape kai tai hape me honui
Tatu tapati. Peira te nau angarina ina kai hakere peni tahi matahiti orua matahiti pete tahi henua era hakere ai te rau aati o te rau aroa ki o tipai te maioi Rapa Nui ina. Rapa Nui tome rau hapa wa. Na matau e ora no a. E ora no a te nua. Nā e himene maiena, nā e katikati maiena, nā e ori maiena, nā e iriu maiena, e ako maiena. E tomo ko tatu I tatu taka tau ka inga. Hau ha irun tatu ahu nei o hanga vare vare. Muy buenos días a toda la comunidad. Rapa Nui desde aquí de Moana. La culturalidad del tío acá. Estamos acá, en cierto modo, para informar, para darles también cómo están los estados de avance de Tapati Rapa Nui, cómo va a ser esta Tapati Rapa Nui en esta pandemia que estamos todavía con esta situación Omicron y todo eso que es preocupación de toda la comunidad. Sé que hay miedo, nuevas variantes que salen. Y yo solo mi llamado desde el corazón es que nosotros nos tenemos que cuidar cada uno, un autocuidado, como siempre se ha mencionado de hace 20 meses que hemos estado trabajando, toda la comunidad, todas las autoridades, sobre todo Jare Tabana, preocupado por su gente. Esta Tapati, al igual que la Tapati 2021, vamos a abrazarlo, vamos a darle amor y vamos a darle curso, porque Tapati no va a morir, Tapati va a estar ahí con nosotros. Tú eres Tapati. La pandemia no va a afectar a Tapati, no va a afectar en nada. En nada. Entonces también están un equipo profesional que ha venido trabajando muchísimo en asuntos de protocolo, entonces vamos a estar ahí informando de todos los días, ayudándole a nuestra comunidad que también deben autocuidarse, preocuparse de su mascarilla y su alcohol gel. Eso es lo más importante. Claro. Y disfrutar. Entonces, el ser humano tiene el derecho de haber nacido primeramente con su familia y entregarle amor, y el derecho de esto de disfrutar la vida y disfrutar nuestra Tapati como cultura en sí, identidad. Tío Aka, cuéntanos, ¿tiene algún, de qué se va a tratar en la escenografía este año de la Tapati? ¿Tiene algún enfoque, el tema familiar o el tema de reunirnos? Cuéntanos un poco. Sí, porque sabemos muy bien, tío, que este ya es tu segundo periodo también. Exacto. Tu segundo periodo haciendo la Tapati. Cuéntame también cómo te sientes tú haciendo, ya sientes más confianza con el tema, ya tienes más ideas, estás pudiendo poder hacer cosas nuevas. Claro. ¿Qué es lo que la intención final de tu trabajo? Claro, esta Tapati se viene con alguna novedad. A ver si nos puedes contar algo si es que hay alguna novedad. Primeramente quiero siempre reconocer y saludar con mucho cariño a Juliet y todos los que han trabajado en periodos anteriores, que han también siempre tenido el sentido de buscar que la Tapati sea una identidad cultural de nosotros. Pertinente. Entonces, pertinente. Y lo más importante es que también lo hicieron bien. Y para mí, comentarte de que desde el año 2021 y esta segunda etapa que me toca Tapati Rapa Nui, es un desafío muy grande, porque tú estás trabajando con la comunidad, estás trabajando con los niños, por lo tanto... y con todo el tema cultural, que es la parte más importante. Claro, lo asumo con mucha responsabilidad, con un desafío muy grande, y además lo más interesante es eso, que me encanta muchísimo. Y dentro de estas cosas, mencionar a nuestra comunidad que la importancia y el foco principal de Tapati Rapa Nui está enfocado en la familia y nuestros niños. El 2021 se enfocó en todo lo que era el reconocimiento de nuestras mujeres. Justo quería conversar acerca de eso, tío. Cuéntanos, ¿cómo va a ser la modalidad, el horario de este año? ¿Vamos a seguir con de 6 a 11 como el año pasado? Claro, porque el tema familiar que el tío acá menciona es como... También quiere decir establecer un horario. Y obviamente el horario familiar es un horario de tipo 6, 7 de la tarde, porque antes las actividades se alargaban demasiado. ¿Y cómo va a ser con el tema también de la feria de la Tapati? Si va a estar ahí de nuevo la feria tan bella como estuvo el año pasado. Un poco hacer un resumen del año 2021. Marcamos una Tapati, un desafío grande con 20 esculturas por el sector sureste.
hacia el volcán Ranocao. Y que la comunidad, yo creo que lo encontró de una manera interesante, hermoso, que tengamos escultores y revivimos también un área que estaba en cierto modo, no estaba ahí en stand-by, pero sí faltaba más robustecerlo. Claro, porque el mundo de cultura y las artes estuvo muy también afectado por la pandemia. Claro, entonces de esa manera con ideas también. Hay un equipo detrás trabajando esto, no es solamente una sola persona. Exacto. Un equipo que es muy importante mencionarlo y reconocerlo siempre por su trabajo, su logística, su operatividad. Y en esto también se creó a través de una persona inteligente que se hiciera una Expo Tapati. ¿Qué significa una Expo Tapati? Poner puesta en valor los productos, la artesanía en un espacio bien agradable para nuestra comunidad, donde si la NUA hace su collar y te dice, da un valor, es el valor que hizo la NUA con todas sus manos, sus manualidades. Claro. Llegaron también nuestros agricultores con sus productos también, le dieron valor también a eso para que en cierto modo la comunidad sepa que esa persona trabajó todo un tiempo. La parte gastronómica también. Para exponer su trabajo. También dimos también una nueva mirada a esta Expo Tapati, que era antes Aremauku, con una idea que tenemos una visión hacia adelante, hacia el futuro, que al llegar nuestro turista en tiempo más adelante pueda ver que tenemos una feria de calidad. Libre de alcohol, lo más importante. Y libre, en cierto modo, trabajando el tema del alcohol. Hicimos también una fuerza magnánima de que nuestro Narinari fuese también muy ordenado, muy disciplinado. Y a lo que tú mencionabas del horario, recuerden que también estuvimos en el pic del COVID y teníamos restricciones también, como también está el toque de queda. Toque de queda, claro. Entonces por ello se hizo un horario de 7 a 10 horas, que era el pic de la toque de queda. Entonces a la comunidad en sí, las familias, los niños, las mamás sobre todo, fue muy grato el horario desde las 7 hasta las 10 de la noche. Entonces podemos decir de que este año la Tapati sigue en este mismo horario familiar, sí, con 2 horas más de diferencia hacia adelante, es decir, que partimos a las 7 de la tarde y culminamos a las 12 de la noche como máximo. Un horario amigable, un horario para la familia, un horario en que todos podemos descansar. Un horario estándar. Claro, porque también hay que entender que hay un equipo de trabajo atrás. Que al otro día se tiene que levantar. Que otro día que tiene que levantarse a las 6 de la mañana, armar todo un aparataje para el tema de las competencias Tapati Rapa Nui. Entonces algunos no alcanzan a tener el sueño natural y derecho del ser humano de 8 horas. Tío, estamos finalizando ya nuestra entrevista y la última pregunta que a mí me gustaría realizarte para poder concluir. ¿Cuál es la visión tuya como Akahan Arrapu, director de la Tapati Rapa Nui? ¿Cuál es la proyección que tienes de la Tapati y cuál es la evolución que tú esperas o que pretendes que este evento se convierta en el futuro? Mi visión es, por eso estamos trabajando con el foco principal, las familias y los niños, es entregarle esta herencia que ya desde pequeño, que cuando fuiste estudiante y todo eso no fue como de tan importancia, sino Tapati era una cosa. Queremos cambiar también una visión que no sea una cosa que errónea de Tapati, que algunos lo llaman como los turistas, que es un lugar donde se viene al libertinaje. No, aquí hay un trabajo que viene desde un año con las familias. Darle la seriedad. Claro, la seriedad, la importancia real de Tapati Rapa Nui. Entonces las personas, nuestros padres, nuestros taínas, las personas, los abuelos que están ahora, ellos trabajaron para ese momento. Yo quiero hacer un llamado y un reconocimiento también y saludar también a Rodrigo Paoa, que fue uno de los elementos importantes que dio vida a esta cosa con los deportes ancestrales. Y mi visión como encargado de Tapati Rapa Nui es que desde pequeño, cuando ya se está gestando, darle esta energía cultural hacia nuestros hijos y fomentarlo y darle esta importancia. Tío, muchas gracias por haber venido. Para despedir al tío vamos a mencionarle que tenemos auspiciadores, Tuco. Ayúdanos. Así es, tenemos
Manabay Carolina, que hoy se hace presente con nosotros con sus preciosos tomates que le vamos a dar al tío acá. De regalo para el papá tío acá. Manabay Carolina, tío, mira qué bonitos los tomates. Maururu. Tenemos también a Anaquena, cosméticos Anaquena, una crema para ti, tío, para tus manos, para después de trabajar en este arduo proceso de la Tapati Rapa Nui. Y también nos acompañan los vasos Revive Rapa Nui en esta temporada de verano 2022 aquí en Hangaro Areca para el tío Ata. Si ustedes me dan unos minutos, me gustaría también mencionar unas cosas de novedad, que estamos trabajando en una app para minimizar un poco el tema del medio ambiente, apoyarlo al medio ambiente, ayudarlo. Entonces ya no vamos a estar imprimiendo tantas afiches y todo eso, sino lo minimizamos y vamos a trabajar en esta aplicación para saber todo lo que es el programa Tapati Rapa Nui. ¿Cuándo se viene la aplicación? Imagino entonces que esto se va a ir avisando a través de redes sociales. Así es, así es. Y lo otro también, saludar a los escultores y escultoras que están ahí todos los días haciendo su trabajo. Y esto va a ser un adorno dentro de Hangabarebare, sus esculturas, para que la comunidad lo disfrute y sepa de qué se trata su escultura y no sea que esté que no solamente sea sillas nomás, Claro. que esté todo ambientado ahí, el espacio del público, de la gente. Qué bonita idea, tío, te felicito. Maururu, Qué rico la Tapati Rapa tío Nui, acá. Mahani, Muchas que gracias involucra... por venir a contarnos sobre lo Así que es. se viene para esta Tapati Rapa Nui 2022. Qué rica la Tapati Rapa Nui, que involucra a las artes, a la escultura, a los músicos, A todo. a los que hacen trajes, a Artesanos. los diseñadores gráficos, a los deportistas, a todo. Bueno, tío, despidiéndote, muchas gracias por haber venido con esta preciosa entrevista que nos vino a visitar hoy día a Kahanga Raputuki, director de la Tapati Rapa Nui. Nos vamos a la nota de Tapati Ngapoki. Tapati Ngapoki con Paru Mahute y Tatu. Un alcance, saludo cariñoso a todas las personas que trabajan en Tapati Rapa Nui, a todos los funcionarios que están ahí en logística, en operaciones, en comunicaciones, en audiovisión, en temas de apoderado administrativo. Un cariñoso saludo para ellos. Se merecen todo el Se aplauso. merecen todo el aplauso. A todo este equipo Tapati Rapa Nui. Bueno, y con este afectuoso cariño que le envía tío Aka a toda esta staff que está por detrás de la Tapati Rapa Nui, nos vamos a ver estos talleres de Tapati Ngapoki en esta ocasión, como mencionaba tu cura, Paru Mahute y Tatu. La idea de aquí en Jarepeutupuna, la corporación, es tratar de incentivar a los niños que se preparen como una mini tapati, por eso se llama Tapati Ngapoki. Y que ellos vayan aprendiendo las diferentes técnicas o diferentes competencias que las tenemos ahora en la tapati, pero eso normalmente te sirve la vida diaria, como hacer paru tu majute, el tingui tingui majute, después pintarlo y ocuparlo como traje. Asimismo el tatú, ir a buscar el guía, la relevancia de extraer este producto que nosotros tenemos, que hay que cuidarlo, respetar el lugar, moa, los tupuna, y cómo se va preparando, tiene todo un proceso que eso se le está enseñando a los niños hasta llegar a su cuerpo, pintarse y de que ellos sepan diferenciar los lugares, aprenderse los lugares del cuerpo y las diferentes pinturas, los diferentes colores que pueden ir o no en algún lugar. Súper motivados los niños, aparte que los maoris que están a cargo son expertos en la materia. La mayoría que están trabajando acá son gente que sabe y está todo el año haciendo tapati. Yo digo siempre lo mismo. Hay mucha gente en la isla que está todo el año haciendo tapati, no solamente la Tapati Rapa Nui, y Corones. Bueno, antes cuando había más turismo obviamente se notaba más, pero hay gente que sigue haciendo eso todo el año y eso es lo que nosotros estamos tratando de enseñar a los niños, que también tienen esta otra parte, tienen esta parte cultural, tienen esta parte autóctona de ellos que también la pueden mantener y si no se lo enseñan a los papás, ellos enseñárselo a sus papás. Es importante que mantengan y sepan de la cultura. Aparte que también se les enseña y se les habla en Rapa Nui, se les trata de hablar la mayoría de los talleres en Rapa Nui para que ellos vayan asimilando la lengua si no lo hablan mucho en casa. Así que la importancia es que siempre mantener la cultura. Ita matou inei de corporación, hagamos corúa, hagamos ngapoki, hagamos te hinarere, capore con mayena, pemu acá ojuena. Japa o tatou, japa ora panui y orana tatou. Qué entretenida esta nota de este taller Tapati Ngapoki, tu cura. Pudimos ver a los niños
haciendo paru mahute y con su taller también de tatú. Así es, le mandamos desde acá, desde el Temoana, un saludo a todos los maoris que estuvieron ahí participando, enseñando a los niños de todas estas técnicas tradicionales, que también se va a transformar también en competencia en algún momento para ellos. Y que van a poder participar, dejemos en claro, como mencionaba Francisco en el programa pasado, de la Tapati Rapa Nui 2022. Así quiero dejar en claro también que desde el año 2019 que están participando los niños en Tapati Apoqui. Así que les agradecemos a todos los padres que confían en la Corporación Cultural, que confían en los maestros que están ahí enseñándolo a sus hijos, todas las competencias, tradiciones, y que nos dejan ahí en nuestro resguardo para poder enseñarles también a ellos y crear un perfil artístico dentro de sus Claro, corazones. para que después ya estén totalmente preparados para poder subirse a este escenario de la Tapati Rapa Nui. Así es, Mahani. Bueno, Mahani, sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Mau Mahino, Aroha Nui Korua, y te ahora nei, tu umai, y te uka a ati mo Tapati Rapa Nui, bueno, a ati uka no, opo Mahina, hei Araki, y Orana Poma. Bienvenida. Qué gusto tenerte acá en Hangaroareca. Sí, qué suerte de poder tener aquí a la candidata a UCA. Oye, Pomagina, cuéntanos, la primera pregunta. ¿Cómo van todos estos preparativos? ¿Cómo ha funcionado? Porque esto es todo un tema de apoyo familiar. Cuéntanos sobre los ensayos, sobre un poco de los trajes típicos, si es que puedes hacer un adelanto. Yorana te hua ayo te kainga, Yorana mahani, tunkura, paunico Pomagina. Mene yo te Tapati Rapa Nui, y tú matahitiraron ne hija matai matou pahua ai. Y muria mamatia Noelia, coía te puoko hakatere o te anganei, maana y hokorua mai, no hoa matou piriaki te hoa ai, heaha te anga moanga, moha mata roa i te anga, roa era o te barubaru kakaka, he tarai moai, himene y muria taigaro pakarati. Puoko hakatere o te nuutarai toku matuatane ko Víctor Maloi Hei Chávez. Puoko hakatere o te hakatangi o te nuuori ko Taigaro Pakarati. Moteroa era o te kahu kauru nei e au. Rauhuru mamatia nuupaari. Eiro ate tanga api. Koraua te nuka nga maiena te ka, naya nga maiena, erangi maiena mo varia ukiara ua, mohaito. Imagina, kaamu itit maira, mai hei por ko mai tu uhanga, mo mai ka kirote tingongoroneo Tapati Rapa Nui, itahiyama tu penia ako es vie a ati vie, pauro tau ko itu uai, heke girung te ahu. Kaamu itit maira, mai hei ko por ko itu uhanga, mo mai kirote te anga nei. Ya, toku hanga i poreko ai, mai toku mamatia ko Vicky Hawa Cardinali. Ai happy mai ai tereo, mai te horaera iti no a. Here wau kia tire, ha matahiti au ino hoa i tire. I hoki haka au mai era au ki nei ki Rapa Nui, he pohe au ki te... Ki toku aka. Heo hau ki te hare hapi era o uta, i rei hapi mai ai Rodrigo Paoa, atamu, i te ngaroa era koripa hera tupuna. Ako es hoy vi ahorita ko te hare hapi ho nga Justamente le iba a decir eso, que es la profesora de Reo Rapa Nui. Ta es he maori tonga i te maori hapi. Pero eso es un gran orgullo, yo creo, porque qué rico debe sentir poder enseñar el Reo Rapa Nui a los niños de la aldea educativa. Y hoy en día también va a ser un ejemplo para todos sus alumnos también, claro. El hecho de que ella sea reina de este año Tapati Rapa Nui 2022. Pues imagina, acá muy titmaira, pejete hua ait horanei, pejetu hakatere tu pejete apa pahanga kutika tahiat me ta to amo tengo ngoronei. Hahina no hoy ta ton kite ta mo mata pa yo tengo ngor Tapati Rapa Nui. Muy titmaira, pejete makin. Matou pahua ai apapa yo honei muhakatitika ki kiramahana ki te matakinga o te Tapati Rapa Nui. Vanangaro ai piriro ama toko toku hua ai mo hakatitika ro ai te anga ka hoena ki ramahana
e piriro au ki te rauhuru nuu, koraua pa i te nuu pua mai i te rima, i te ngaroa nei he kāhu, ngā ori nei o te koropaina kori, peira anga nuu era o uta o te Harehapi Lorenzo Baeza Vega, ko Richard, ko ia pa i te puoko hakateri muria a Iko, a Papatio Mike, te ngā nuu hakatangi era o uta. I he koe ori mai e nei te hore nei, ai raro o ai iro te Harehapi? Iau e ori no a i nei koropaina kori muri te nuna hakatangi o Taipa Garati ara rua ko Mamatia Raquel. Takoa e oho ari nau ka oho ki te Harehapi e nei o uta mo ipa i te roa rora ua mo haamata takoa au mo ori ira. Ara rua paenga koe ori? Ara rua paenga au ka ori nei. Poma, cuéntanos, ¿qué mensaje te gustaría darle a la comunidad o a las jóvenes de cómo te has sentido siendo todo este proceso como los preparativos para Reina? ¿Qué les diría ella a, no sé, a alguien que esté en la casa y quiera más el próximo año presentarse? Tā kume e no hanga umoki ki te ngavi o nei o te kāinga, ina korua kori aria i te anga nei. Mo tā e anga o te anga nei, he korero ai mātou tātou pa he hau nei he Rapa Nui. Ina korua kori aria i te me nei he moni, nuu, tā kere o te tangata, ina. Korua e mana uno korua, hai anga nei tātou ka mauena ki te ngapo ki haere oho nei i te ara. La pregunta que me habías dicho tú, Cura, de qué expectativas tienes para después de ya salir Reina, para qué procesos quieres llevar con la comunidad, en conjunto, qué te gustaría hacer. Hata mana uhohonu mo haktu pai kiroti ta unei pe uka pe ariki kwai te ingwa uka he ariki. Tōku mana ta e he uka, me nei o te uka i anga no i anga rina. Porque au te parautia e a tiro a. Ta e no heo hau he mata i ta i te anga ina e a tiro a uta koa ki au mau a. Me nei o te uka i anga ai e te ngā nuu era o te hareta wana i anga rina. Mo hakata no mui pa i te rua rā vea mo ta e tū pa he ariki ya. Papa ia nā pea i te ingoa nei he uka. Te parautia he ariki. E hakatano, e hakatitika mātou i te me e nei na ko ano i tahanga te ngā me era. Poma, haka ngai mai ki mātou pēni, he ata me e hanga mo ta unei, mo Rapa Nui tātou, a mo te mahingo, he ata me mana uhohonu hauhaa o i ta unei. Tōku manau hohonu mo ki atu ki te nuu ta atoa ki te matua tane, matua hawahine, e hapiko rua i te reo Rapa Nui ki te ngā poki. Mo tai hapiko rua i te reo Rapa Nui ki te ngā poki, mai e anga. Muy bueno ese mensaje. E te rua me e hapiko rua i te moa ki te ngā poki. Moaha, moangiangi e te ngā poki pehe te hakatere inga, e pehera ua ka hakatere ena i muri te rua tangata, e moa, e umanga ko rua. Korame. Nei te rongo po mahina, nai au mai ena i tōna hanga, mo haka tuu te hapi o rungo te reo, i roto i ta unei o Tāpati Rapa Nui, kuia tōna me mana uhohonu rungo te anga nei mahani. Estamos a punto de finalizar nuestra entrevista. Sí. Oma, si es que te gustaría dejar algún mensaje para la comunidad antes de finalizar esta de dejar los entrevista, invitados, porque ya estamos a pocas semanas del inicio de la apertura de la Tāpati Rapa Nui 2022. Claro, y entendemos también que los ensayos también la gente siempre se tiende para un lado, para el otro, pero lo importante también es compartir. He nono ia tu au ki te hoa ai tātoa o te kāinga nei, mo pae tahi mai ko rua ki te anga nehe nei Tāpati Rapa Nui me nei, me o tātou, ta e o te tahi nuu o mātou o tātou. Ka haka puai mai ko rua i te anga nei, mo ta e ngaro, mo hapi ki te ngā poki, ko rā ua te kama uena pe mua, ta e ko mātou ko rā ua.
mene mora ua. Kia tua au pene ta kume hohonu mohapi mohakangian y te tangata mene jereo mocore tereo core tato maururu. Bueno, y con esta preciosa entrevista, Maururu Pomagina. Y con este lindo mensaje que la Pomagina dejó a la comunidad, nos vamos a ir a ver la nota de este festival que se realizó en Hangapico, Tucura. Que se llama Hokomanu, que ahí estuvo Nikochi, Lonti, Allen y Ibai de Nehuentupuna. Vamos a la nota del festival Hokomanu. Bueno, Hokomanu es la unión de los artistas y gente del rubro del sonido para poder entregar música a la comunidad gratis y algo de calidad. Bueno, esto comenzó cuando empezó la pandemia y estábamos acá los músicos y nos hay pega para nosotros con la pandemia y nos juntamos y empezamos a hacer estos festivales para la comunidad. Ya vamos a la tercera versión ya en Hangapico. Mucho trabajo, mucha pega, pero salió todo bonito. Agradecer a los pescadores, a toda la gente que asistió al evento y todo, y a los músicos también, al Lonti, al Allen, a Nehuentupuna y a todos los músicos que fueron, Maururu. Hay varias cosas que me gustan por lo menos del Festival Hokomanu. Una es que se haga en diferentes lugares y que se realce la belleza o la importancia de algunos lugares que están ahí y que no son los típicos en los que acostumbramos a llevar este tipo de movimientos musicales y artísticos. Entonces eso es una de las cosas que me gusta. Y otra cosa es de que se junten varias bandas para entregar música gratuita para la comunidad, porque digamos que es una instancia fuera del carrete o de un bar o de no sé qué, es una instancia en la que puede ir cualquier persona, pueden ir familias y pasarlo súper bien. Me encantó. Creo que es demasiado importante para todos los artistas y especialmente también para los que están partiendo y todo eso, porque se crea la instancia para que la gente conozca la música y para que nos reunamos entre todos también, porque aparte de que vayan las personas que, digamos, el público, también entre nosotros mismos conocer nuestra música y compartir, crear lazos. Entonces me encuentro súper peti. Bueno, Yorana Damián, ahí compartiendo con los chiquillos, nos sentimos súper bien, ahí en Hokomanu, buena iniciativa. Aprovecho a agradecer ahí a los organizadores, a Nico, a Kajuruku, a todo el equipo estuvo muy espectacular, se sintió mucha la buena vibra, toda la producción, y que se sigan haciendo estas instancias para compartir con la gente de Rapa Nui y sobre todo nosotros aquí los músicos, compartir nuestras letras, nuestra música con toda la gente de Rapa Nui, muy agradecido de eso. Es contarle a todos que fue verdaderamente una hermosa experiencia, por supuesto, una gran intervención cultural en un espacio, en diferentes espacios, y específicamente en esta vez fue en Hangapico, y realmente fue una gran convocatoria, fue un gran movimiento musical. Quisiera que supieran todos que todo este movimiento que abarca lo cultural y en este aspecto lo musical está dedicado con mucho cariño, con mucho afecto. Bueno, que participen, vayan a estos lugares que se hace, si es para toda la comunidad, es para todos nosotros esto. Aprovechen a ir a participar, a compartir, a pasarlo bien también, sobre todo porque mucha música en estos festivales que se están haciendo, y nada más que eso, pues, Damián, invitarlos a todos que sigan participando. Maururu, y Orana, Kitenu, Tato, ahora Panui, Iraoai, tu Mahana era aquí, Hokomanu, Ataraoa, tu Corúa, hasta Hakapirimei, Kite, Nuku, Hakatangine, hay Jiménez, hay Ora Panui, Hapa Otatoureo, Nate Rongonamo, Tato Tatoa, Enojone, Irungai, Temotunei, Maoa, Maururu, y Orana. Bueno, con este Hokomanu, puros buenos comentarios, me están pidiendo ya que fin de Tapati se venga al próximo Hokomanu, así que a toda máquina y con eso planificando. Primero que todo quiero agradecer a todos los músicos y al equipo de Hokomanu, al Pato, al Gete, al Richie, al Javi, a todos los muchachos que estuvieron ahí, al Mata. Estuvimos hasta las 3 de la mañana desarmando,
Y eso, y un mensaje a la comunidad, apoyemos a los músicos, vamos a las tocatas en vivo, eso. Qué entretenido el Festival Hokomanu, Mahani. Me dio ganas de que todo este verano estuviera lleno de festivales por todos lados. De que sigan tocando música al aire libre. Me encantaría también que se pudiera hacer, no sé, en Tajay de pronto, porque no en el o en la avenida principal. O en la avenida principal, Sí, esas intervenciones culturales. Esas intervenciones culturales sería demasiado entretenido y así atraer a toda la comunidad para que sean partícipes de estas lindas canciones que cantan estos grandes artistas, ¿verdad? Claro, es necesario también para los artistas, si están espacios de desarrollo musical para ellos, para que puedan desenvolverse. Y la música también, recordemos, Mahani, que es un manifiesto, es un mensaje a la comunidad. Yo creo que es una muy buena iniciativa esta que crearon estos chicos con el tema del Festival Hokomanu, que bueno, en el programa pasado contaban que vino para quedarse este festival. Vino para quedarse y no se va a mover más, se instauró aquí en la comunidad. Yo creo que van a seguir también durante todo este tiempo más festivales. Bueno, Mahani, ¿qué programa más cultural? Cultural total, estuvimos con Akahanga que nos vino a contar sobre todo lo que se está haciendo para la Tapati, en que el enfoque es en el tema de familiar y los niños, que sigue el horario de temprano, desde las 7 de la tarde, solo que se prolonga 2 horas más hasta las 12 de la noche. Bueno, significa también que va a haber una agenda también de más actividad y de más espectáculo. Eso también se traduce en eso. Y ojo el mensaje que dejó Akahanga sobre el tema de la app, para no tener que estar imprimiendo más papel. Claro. No estar gastando, no estar talando más árboles, ayudando al medio ambiente, se va a crear esta app donde sale toda la programación de la Tapati. Claro, bueno, todo hoy día tenemos un celular disponible, podemos descargar la aplicación, contribuimos también al medio ambiente a no talar más árboles, a no imprimir más. La cantidad de recursos que se gastan en impresiones es tremenda. Recursos que se pueden utilizar también para los artistas, para las esculturas o para otras cosas. Claro, para el tema de los artistas, para los deportistas, para todas estas personas que participan y hacen que se lleve a cabo esta semana Rapa Nui. Así es, me encantó eso, Mahani, de decorar todo el espacio de Hangabarevare lleno de esculturas. Precioso. Yo creo que eso le da un aire también más pertinente más cultural, claro. Más cultural, más pertinente, y más así artístico. Nuestros artistas locales pueden mostrar sus obras de arte, que yo encuentro que todos los artistas locales son unos Mahani, secos. toda la calle de hasta Mataveri lleno de arte, lo encuentro se vería maravilloso. Precioso. Yo creo que es necesario que la isla tenga más arte, que se embellezca más de toda esta identidad, de toda esta pertenencia, de todas estas esculturas que hacen a la isla ser un lugar especial y único. Claramente que tiene que ser así. Oye, y también Pomahina, que nos vino a contar sobre cómo van sus preparativos para después ya coronarse como reina Tapati Rapa Nui 2022. ¿Cuál fue su motivación? Mencionó que la mamá tía Vicky era una de sus motivaciones. Fuente de inspiración. Claro, su fuente de inspiración para poder entrar a ser candidata. Y también recordemos que para el público que no entendió, Pomahina tiene una fuerte misión durante esta Tapati Rapa Nui, donde ella pretende entregar y plasmar el sentimiento de la recuperación y de la revitalización lingüística de la lengua en este festival, especialmente en este año. Esa es su misión. Y también mencionó el tema del respeto en los niños. Claro, el respeto a la infancia, la revitalización de la lengua que inicia desde la familia. Exacto. Y ese también es un mensaje que dio al finalizar esta entrevista. Encontré que fueron los dos, el mensaje que dejó el Akahanga, el tío Aka, y la Pomahina fueron muy importantes para la comunidad. Así es, Pomahina, nakorua ko hakaron aquí a Pomahina, van a hakauta tu itreo, airotit con jareera, coraiti, matas van aquí en apoki, reemplazan ahorita y te van, por ejemplo, refrigerador, ya no le digas más refrigerador, pato. Entonces, empecemos de a poquito a instaurar, a cambiar las palabras también para educar a los niños. De a poquitito, reemplazando, hasta que llega un momento que va a fluir el Rapa Nui y vamos a agarrar el idioma. Ya va a ser toda una lengua. Y también el idioma es de toda la comunidad, todos están invitados a hablarlo. Así que estoy feliz, estuvo muy entretenido este programa, Tucura. ¿Y qué mejor aquí que en Restaurante Moana? Estuvimos iniciando el programa con un poco de nube, ahora salió el sol total, pero nosotros felices con esta nueva temporada aquí con Moana, y también que Carolina nos auspicia con el tema de los regalos con estos tomates de Manabay Carolina. También nos revive Rapa Nui, que son estos vasos reciclados. Preciosos. Y también nos auspicia Anaquena Cosmético. Bueno, Mahani, estamos llegando al final, me estoy achicharrando un poco con el sol. Sí, así que ya nos empezamos a despedir. Esperamos que les haya gustado este capítulo y nos vemos el próximo viernes con más. En Hangaroa Areca y Orana.